Bueno, Ajá, Raúl, ¿de qué vamos a hablar? sí, vamos a hablar. Yo aquí necesito que tú que me expliques Ok, el tema de la marihuana en los Estados Unidos. ok. Y Perfecto. yo quería hacer, aquí también para que entiendan de dónde venimos, Ujú. Osvaldo y yo con este tema. Ok. Yo no fumo marihuana. Nunca en tu vida. A Y pesar de Voy que a decir esto, surfeas voy a y... decir esto, y hay mucha gente que se graduó conmigo del colegio que no lo va a creer, sobre todo los que se graduaron conmigo del colegio, Ujú. pero yo nunca me he fumado un porro. Ok. Las razones, mira, al principio habrá sido que, Morales. no sé, que Éticas. mi mamá me revisaba cuando llegaba a una fiesta, de las fiestas, a ver si tenía las pupilas dilatadas y me friqué, no sé, o sea, Ok. al principio obviamente sería por Sí, portarme sí. bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fumaba cigarros de los 13 años, pero me parecía que la marihuana Así nos enseñaron, era, pues así era, nos criaron. es que eso, o sea, yo empecé a fumar cigarros a los 13 años, 14 años por Yo ahí. nunca he fumado cigarro. Ok, sí, yo Imagínate tú. fumaba como una chimenea. Pero para mí, marihuana, alrededor de esa edad, o sea, como los 15, por ahí, 14, era como, bueno, mira, si yo me fumo un porro, me voy a estar inyectando heroína en 3 semanas. El gateway drug, como le llaman. Exacto. Que Yo es creo que era absolutamente mentira. principalmente por lo del tema del gateway drug. Ujú. Y después, eventualmente, bueno, llegas a la universidad, yo surfeo, pero la verdad es que De lo que te has perdido, de Raúl. verdad, pero es que no Está sé, bien, está bien, no, estoy echando vaina. como que no, voy a decirlo, va a sonar estúpido, Ujú. pero no me hacía falta. Sí, sí, sí. O sea, era como que, ok, mira, he enrolado porro, he desmuñado, Wow. ¿sabes? Pero Wow. y ya después yo creo que llegó un punto en el que se convirtió en un punto, Exacto. justamente, así Ujú. como que, no, yo soy el que no fuma monte. Sí. Ojo. Este, pero, y todo eso, fue, o sea, yo viví todas las épocas de que era una cosa demoníaca. Después, bueno, y hay cosas que se han perdido. Por lo menos en mi época era todo alrededor de los rastas, Exacto. ¿sabes? Era Bob Marley y tal. Sí, la Y hoy en día, subcultura del cannabis que en general claro, no es la mejor. pero hoy en día todo eso se perdió y ya es como una cosa como, no sé, pues, o sea, claro, en el camino han pasado muchas cosas, pero, o sea, si tú vienes a Miami, Ujú. eh, estás en la calle y es normal Oler. que oler monte, pues. Ujú. O sea, pero cuando digo que es normal, yo sé que estoy sonando como una señora. Sí. Y yo sé que tú te estás cagando de la No, risa. no, no. Pero sí, Este, está sonando como una señora. pero la verdad es que, o sea, para alguien que, yo sé que parecemos chamos, pero no somos tan chamos. O sea, yo tengo todo el arco cultural de esto, pues. Ujú. Desde lo que no se tocaba hasta, oye, es medicina, hasta ahorita se está discutiendo, bueno, mira, recreacional, ¿cuál es el rollo? Exacto. Entonces, o sea, yo quiero que, como Pedro Rosas nos hizo la semana pasada, un primer sobre las encuestas, yo quiero que tú nos hagas un primer político de la marihuana, Ok. Del cannabis. del cannabis. Ok. Pero hay que decirle cannabis. Ok. Bueno, hay un tema, no tengo rollo en decirle marihuana, pero marihuana tiene como una especie de connotación negativa y con La historia medio marihuanita. racial y hay toda una historia racial como todo lo que pasa en este país. Vamos a ver si me convence. No es que no hay nada que convencer, pero una de las cosas que te iba a decir al Exacto. principio es que una de las cosas que he descurto, y lo quiero explicar después en detalle para que la gente entienda por qué ya, sé ya. tanto de esto. Claro, ok. Exacto. Eso era lo que yo iba a decir, pues. Ujú. O sea, Exacto. tu lado. Yo tengo ya casi 3 años trabajando en la industria del cannabis aquí en Estados Unidos, como director de marketing, director creativo y de branding de una compañía aquí en Florida bastante grande llamada Fluent Cannabis, que es este loguito que creo que ven aquí. Publicidad. Publicidad. No nos dejan hacer publicidad, así que sería ilegal. ¿Ok? Pero obviamente mi relación con el cannabis no empezó con eso. Yo había consumido cannabis antes y es un producto que me gusta bastante. Pero que definitivamente parte de lo que me pasó, no voy a contar en toda la historia, pero muy rápidamente cuando yo descubrí el cannabis dije, era todo esto, todo este
temor que me estaban creando. Y ahí fue que lo primero que fue como que déjame quitarme el mito de toda esta historia que me vendieron que es absolutamente falsa. Entonces, uno de los temas es cuando te dicen que el cannabis es la puerta para las otras drogas. Realmente la puerta no es la droga, es la línea legal que trazaron. Dicen, si te cruzas la línea, caes y pruebas la marihuana, es ilegal, eso es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, como yo, un día con unos amigos, vamos a probar esto, dale, ok, y aquel temor de pensar, Claro. probamos el cannabis y que esto era todo. Sí. Y entonces ese es el gran problema porque le hace creer a la gente que otras drogas como cocaína, heroína, Claro. cosas que yo nunca he probado en mi vida, Sí. bueno, si esto era cannabis, todo lo Claro, demás, y entonces claro, realmente sí, eso es lo que... eso es como psicológicamente y además técnicamente lo mete en un mercado, o sea, por ser ilegal, entra en un mercado donde Exacto. conviven las otras... Sí, convive el crimen Exacto. y de alguna forma, yo lo que digo, el narcotráfico de alguna forma genera víctimas que no son el consumidor. Sí. Y si tú quieres, bueno, si realmente le vas a poner la responsabilidad a alguien, pónsela al consumidor. Entonces tú tienes el narcotráfico, gente traficando, gente produciendo que no necesariamente es el consumidor. Entonces, si legalizas todos los problemas de las drogas, que no son tantos, pero definitivamente existen, caen sobre el consumidor, que es el principal responsable. Pero entonces, nada, como tenemos solo media horita o menos, vamos a tratar de avanzar esto y llevarlo al tema político, porque la realidad es, como para explicarles, que, y voy a entrar un poquito en historia rapidito, el cannabis se legalizó en Estados Unidos a mediados, en el siglo XX, ahí como en los años 40, algo así, no me acuerdo bien, pero fue un momento donde se decidió que hay que ilegalizar esto porque definitivamente esto no va a funcionar para la sociedad americana. Eso fue después o sea, en la época de la prohibición tú te podías fumar un cacho. No sé exactamente, no tengo ese dato histórico, pero yo creo que ya en ese momento no. Pero lo que sí es verdad es que hubo toda una campaña, creo que fue en los 50, con esta película famosísima, pueden buscar, llamada Reefer Madness. Reefer Madness. Que básicamente lo que hacía era mostrarte que si te fumabas un porro eras un asesino, violador y todas estas cosas que realmente no son. Entonces, eso generó que la DEA y tomar esta medida de poner al cannabis en Schedule 1 Drug. Básicamente de las drogas más fuertes que no tienen ningún valor médico ni terapéutico de nada. Eso básicamente ahí está con la heroína. Para que tengan una idea, y esto entra en el tema racial que no quiero entrar mucho, pero existe, la cocaína está en Schedule 2. Es decir, que para el gobierno americano, para la DEA, cannabis es técnicamente peor que la cocaína. Parte de lo que históricamente se ha visto es que tiene que ver con que ¿quién trajo el cannabis? Los mexicanos. Entonces era algo que consumían las minorías. En cambio la cocaína, la cocaína no es algo de Wall Street. Wall Street, entonces, gomina entonces incluso habían leyes con el tema de la cocaína distinto para el que consumía la cocaína que el que consumía crack, a pesar de que es el mismo producto. Pero lo consumían distintos, o sea, los blancos, círculos, sí. distintos círculos. Entonces, ha sido un tema de muchísima carga racial. Y vamos al tema de prisión. Sabemos que José Rafael Guzmán es blanco, pero la mayoría de la gente que ha estado presa de Estados Unidos por cannabis son minorías, ya sean negros o hispanos. Entonces, es un tema de demasiado desbalance. Y que de alguna forma ha llevado a este punto donde, mira, hay que hacer algo al respecto. Sí, y que tiene unas penas que son exageradas, que sí, por posesión y... Exactamente. Hay gente preso como por... 40 años por posesión de cannabis. Entonces le arruinaste la vida no solo a una persona, una familia completa. Entonces ahorita hay un gran movimiento, incluso por ejemplo creo que el estado de Colorado, el gobernador de Colorado acaba de liberar a todo el mundo. Una pregunta y no quiero abrir como que una caja de Pandora con esto. Ok. Pero estamos hablando de legalización de cannabis. Pero ¿cuál es, bajo como que la filosofía de quien habla de legalización? O sea, ¿qué es lo que... O sea, cannabis and that's it? ¿O legalización de las drogas ilegales? Bueno, depende de que le preguntes. Con el tema del cannabis, que creo que fue astuto, la movida que hubo, fue tratar de separarlo de las otras drogas porque realmente, o sea, yo nunca he probado cocaína y heroína, pero es muy distinta
¿Tú no has probado cocaína? Nunca en mi vida. Y o sea, después de ver a gente, como dicen, periqueada, y dice, yo no quiero hacer eso. Exacto. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Pero en todo caso, claro, lo que está diciendo, se me fue la idea. Eso pasa cuando uno consume cannabis. Eso pasa cuando uno consume cannabis. Exacto. Bueno, No, estamos hablando de que... el tema, la razón para legalizar. Diciendo que hicieron algo inteligente porque lo separaron. Exacto. Entonces, no solo lo separaron, sino trataron de enfocar el valor del cannabis en el tema medicinal. Okay. O sea, el primer... medicine first. Pues. Exacto. Ese fue el primer Entonces, paso. la movida, lo que abrió como que la puerta fue el medical marijuana. California fue el primer estado en los 90 que legalizó el cannabis medicinal. Y aunque al principio fue un proceso muy lento y engorroso, vamos a acelerar un poco el timeline hasta hoy. Y básicamente tenemos no la mayoría, pero sí, la mayoría de los estados en Estados Unidos tienen algún tipo de legalización del cannabis en distintos niveles. Tienes California, justamente durante la elección de Trump del 2016, aprobaron los votantes el uso recreacional. Y en California tú tienes tu ID. Y es por estado. Es por estado. Cada estado es un planeta distinto y parte es importante. Como sigue siendo ilegal federalmente y la DEA lo considera Schedule 1, realmente se queda en los estados. Claro, debe haber un problema con el flujo del dinero. No solo el dinero, sino el producto como tal. No es que yo puedo comprar cannabis en California y venderlo acá. Buy local. Tengo que cultivarlo acá, cosecharlo. O sea, todo un montón de procesos engorrosos que no aplican en otras industrias, pero que mientras esto siga siendo ilegal federalmente es con lo que vamos a tener que vivir. ¿Dónde están los campos? Aquí en Orlando, ¿no? Varía. O sea, nosotros teníamos unos en Orlando, los cerramos y nos movimos ahorita a Tampa y a un lugar llamado Sulphur Springs en el medio de la nada. Y cada compañía, aquí en Florida hay 14 compañías activas vendiendo cannabis y tienen sembradíos en todos lados. Había unas monjas que cuidaban las matas. Había algo así, un cuento así. Hay muchísimas historias de monjitas que son perfectas para trimear cannabis. Y hay en California. Hay muchísimas historias. En verdad, el tema del cannabis tiene muchísimas vertientes. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de que es distinto en todos los estados. De que es distinto en todos los estados. Obviamente el tema médico ha sido lo que ha abierto la puerta. Pero ya vemos, estados por alguna razón le llaman el Wheat Coast. California, Oregon y Washington, que básicamente conforman toda la costa oeste de los Estados Unidos, ya es uso recreacional completamente abierto. O sea, tú vas con un ID, yo he ido a California, yo he ido a Washington State, y tú puedes comprar cannabis con un ID entrando en un local. No local. necesitas una tarjeta especial. No necesitas nada. Tú entras, compras tú y puedes fumar donde se permita fumar. Ese es el tema más complicado. Lo que llaman el social consumption. Sigue siendo todavía... Es como la nueva barrera. ¿Está limitado a qué? Porque supuestamente lo tienes que hacer en lugares privados y que lo acepten. Entonces no... Claro, pero... Exacto, no puedes hacerlo en la calle. No puedes hacerlo en la calle. Y todavía te puedes fumar un cigarro en la calle Exactamente. Y varía en casi todas partes. Varía de estado a estado, obviamente. Pero igual nadie le para, como aquí en Florida. Exacto. Entonces tienes, aquí lo estoy mencionando, California, tienes a Washington y a Oregon, tienes a Colorado, uno de los estados principales ahorita de cannabis, también full legalización, Nevada full legalización, Illinois, otro estado importantísimo, full legalización. Realmente ves que está empezando a pasar en todos lados. Sí. Y después tienes estados como Florida o Pensilvania, donde yo los llamo como estados híbridos, porque aunque sigue siendo médico, aquí en Florida necesitas una tarjeta médica, ir a un doctor, decir que tienes algo, que te dé tu tarjeta. Y claro, y ese algo, el rango es amplísimo. Sí, ya ahorita... Dolor de cabeza. Cuando yo empecé a trabajar era casi tenías que estarte muriendo para tener una tarjeta. Ahorita dices, mira, soy venezolano y viví a Chávez. Toma tu tarjeta por PTSD. Toma. Entonces, realmente tanto Florida como Pensilvania y hay otros estados más, son estados híbridos donde básicamente es médico, pero una vez te sacas la tarjeta, la experiencia es bastante similar a la recreacional. Y también la gente es muy relajada con ese tema, lo que estamos hablando. Es en la calle, o sea, y también yo me imagino que las reglas de si te agarran con marihuana, probablemente no te meten preso. Están empezando a cambiar y tú ves que varía incluso de condado a condado. Entonces, por ejemplo, Miami-Dade decidió que si un policía te para y huele a cannabis no es una razón para buscar, revisar. Ya ahorita puede ser, bueno, ya listo, pues esta persona compró cannabis en un dispensario. No tengo por qué, no hay una razón por la cual registrarle el carro.
Pero bueno, pasa como le pasó a José Rafael Guzmán, que estaba en Texas, que por cierto, también tiene un programa de cannabis medicinal, pero muy limitado, que te agarra la policía y vas preso, ¿sabes? Y es algo que sigue Sí, sucediendo. yo estuve viendo lo del caso de José Rafael porque nosotros publicamos la crónica de lo que le pasó. Y lo que me pareció interesante es que a pesar de que Texas era súper cerrado, Ujú. igual habían como distintas iniciativas para que no le pasara o sea, para que no fuera a mayores. Ujú. Obviamente, José Rafael estuvo preso un par de meses. Sí, el caso de José Rafael, el problema Claro. fue más migratorio que cannabis, porque él ha podido pagar una fianza y listo, pero si pagaba la fianza iba para ICE Detention Center y nadie quería Claro, que eso pasara. y independientemente de lo de la fianza, yo sé que en Texas están empujando legislación Ujú. que evitara que le pasara lo que le pasó a José, que es básicamente como que te agarramos, Ujú. te ponemos una cita, te citamos Ujú. para que te vayas a presentar ante un juez, Ujú. pero libre. Exactamente. O sea, ese pasito no Y- lo hay todavía, o no y lo está había empezando a cuando- pasar en muchos Exacto. lugares. Exactamente. Y cuando llegas al juez, también hay otros technicalities Ujú. por las que te sueltan. Ujú. Como el tema de que, si no me equivoco, el hemp sí es legal a nivel federal. Exacto. Entonces, Ya el ejemplo legalizaron. exacto. Si el juez para determinar que es marihuana y que te van a condenar por posesión, tiene que probar que es marihuana, aunque parezca. Exacto. Entonces tienen que mandar de hacer un examen que es súper caro y ninguna corte manda a hacer el examen porque... Sobre todo con alguien que Pero le el agarraron un espíritu, porrito. O sea, claro, pero el espíritu de esa regla no es que es caro, sino es como que no vamos a meter preso a alguien por tener marihuana exacto. encima. Y tú sientes que está Sí. cambiando, pero sigue siendo complejo y de cada estado varía. Ahora, para ir avanzando con esto, uno de los temas más interesantes con el cannabis es el tema político. Y es algo que yo he estado como pegando gritos porque yo he estado revisando estadísticas, incluso tengo aquí unas, vamos a poner el link en 58 para que las vean, de la aceptación del cannabis en los últimos años en ambos partidos. Y me parece insólito que ninguno de los dos candidatos haya plantado la agarrado bandera como- y lo haya agarrado porque es el único issue, el único tema que yo he visto que tiene popularidad de ambos lados. Incluso quiero repasar un par de estadísticas aquí que tengo, que publicaremos en 58 los links, pero 58% de los votantes en Estados Unidos están de acuerdo con la completa legalización del cannabis, Es bastante. incluyendo 54% de los republicanos. Yo te lo digo con los dispensarios. Nosotros tenemos 22 dispensarios aquí en Florida. Desde aquí en Miami, por cierto, vamos a abrir uno en Coral Gables mañana. Así que esto es real. Vayan, nos visiten. Bueno, o sea, mañana... esto no es publicidad pagada porque eso no se puede. Exacto. Pero en Coral Gables... No, pero para que entiendan la realidad de que esto no es simplemente Sí, sí. que el cannabis es legal. ¿Por Exacto. dónde lo consigo? Dispensarios enormes y bien bonitos, vendiendo todo. Porros, flor, Exacto. vaporizadores. Y las tiendas de Fluent son gomitas. como unas tiendas de zapatos. Exacto. O sea, y lo digo en el buen sentido, pues Sí. así de... Es como boutique. Exacto. O sea, es como una boutique así elegante. Nosotros en Fluent lo que hicimos fue, queremos hacer una tienda de cannabis o un dispensario de cannabis no para solo el consumidor tradicional que escucha Bob Marley y, o sea, cayendo en los clichés, no. Queremos que entendemos el cannabis como algo que puede cambiar la vida a cualquier persona. Y un tema importante antes de que se me olvide, porque mucha gente tiende a pensar que cuando uno dice, bueno, es el tema medicinal y por ahí entró, pero al final es el tema recreacional. Realmente cannabis tiene valores medicinales increíbles, ¿sabes? Con el tema de la epilepsia, el tema del dolor, el tema del cáncer. Ahí realmente el valor medicinal del cannabis es obvio y para mí está más confirmado que nunca viendo a la gente que va a los dispensarios. Esto no es solo personas como yo. Sí, la población no es puro joven, sino y hay no- bastante... Hay muchísima gente de más Tercera de, edad. de tercera edad y muchísimos republicanos, gente que llega con sus camionetas de Trump y va y compra su marihuanita y se va y sigue apoyando a Trump, lo que te demuestra que esto ya dejó de ser un tema de un lado para el otro. Incluso, por supuesto, los republicanos, ¿qué es lo que están viendo? La cantidad de dinero que se puede generar, los taxes que se pueden recaudar, la parte económica, que obviamente también es súper atractiva. Es sexy. Entonces, mi punto es, antes de que se nos acabe el tiempo, es que me impresiona que ninguno de los dos partidos ninguno de los dos lados haya plantado la bandera. Escuchamos un poquito a Kamala Kamala.
Lo dijiste bien. en el debate, sí, estoy tratando de decirlo bien, en el debate que lo mencionó un momentico, fueron que sí, literalmente 3 segundos y eso y tuvo un disparó efecto. la Sí. bolsa de valores que obviamente como el cannabis aquí es ilegal, todas las compañías de cannabis están En Canadá. públicas, incluyendo nosotros, están en Canadá y se dispararon las acciones. Entonces, he escuchado por ahí, no quiero hablar porque si pareciera ser un rumor, que Biden está preparado para hacer algo al respecto con cannabis y por lo menos hacer una mención al respecto. Mi problema con Biden es que Biden toda su vida ha estado en contra. O sea, él ha sido el clásico boomer. Bueno, no, pero ya, los boomers son los propios hippies marihuaneros. Bueno, no, pero no, Baby eso fue booming. solo un grupito pequeño. Pero en general han sido realmente los responsables de mantener el cannabis ilegal, ¿sabes? Como por la generación que controla o por controlaba el poder. Bueno, pero también, o sea, es como lo que te estoy diciendo yo. O sea, mi perspectiva del cannabis ha evolucionado. Exacto. Y yo lo que creo que está pasando con Biden es, primero, que Kamala llegó y está haciendo como esta influencia. Ella viene Del West Coast. No, y del Criminal Justice Reform, sí. Porque parte de esto es, perdón, que la mayoría de la gente aquí de que está en la cárcel está por posesión menor de drogas. La mayoría es cannabis. Bueno, según los republicanos, la culpable de mucho de eso en California es la misma Cámara. Exacto, pero ella ya reflexionó y yo creo Eso que es lo que vamos a ver con Biden, probablemente, o es lo que aspiro que suceda, es algo similar a lo que sucedió con Obama y el matrimonio gay. Obama estaba en contra del matrimonio gay. Uno se le olvida porque parece insólito, pero él estaba en contra de eso, incluso lo menciona en esos primeros debates, y fue en teoría Biden el que le dijo, mira, es hora de cambiar y de evolucionar, y ahorita ya el matrimonio gay, la Corte Suprema lo dijo y todo el mundo está feliz. Sí, que yo creo que con el matrimonio igualitario no hay vuelta atrás. Pues. Exacto, no hay vuelta atrás. Y yo creo que probablemente el cannabis va a ser el matrimonio de Biden, va a ser para Biden lo que fue el matrimonio gay para Obama. Es lo que quisiera pensar. Ahora... Bueno, solo los idiotas no cambian de opinión, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí creo, con los poquitos minutos que quedan, que la tendencia de la legalización del cannabis es irreversible. Tú vas a estos dispensarios, ves todas estas compañías, vas a California, vas a Nevada, vas a todos lados y ya esto es bastante normal. Y no voy a nombrar nombres, pero te sorprendería la cantidad de personas alrededor de uno que antes eran totalmente anti-cannabis y ahorita está ahí que, bueno, mira, ¿será que vamos a vernos este fin? ¿Sabes? Y es como que tú ves que ya, y generacional, estamos hablando no solo mis amigos, sino gente de otras edades interesadas en esto. Y entonces yo lo que creo es que es irreversible. Eso no quiere decir que vamos a tener cannabis legal para todo el mundo en un año. Es posible. Pero obviamente siento que sí, va a seguir siendo mucho responsabilidad de los estados. Mi única preocupación es esta nueva Corte Suprema que pareciera ser una corte mucho más conservadora que pudiese poner claro, pero hay trabas. una cosa que el trailblazing viene de la mano de qué tan profitable es. Exacto. Y si hay plata en esto y la gente está haciendo plata, olvídate, chamo. Es una industria que hace muchísimo dinero. Sí. Te digo, el problema que tienen no solo la compañía en la que yo trabajo, sino todas las compañías que están en esto, sobre todo aquí en Florida, que yo digo que es uno de los estados más interesantes para la legalización del cannabis por muchas razones, es que no nos damos abasto. Nosotros todavía no hemos logrado producir la cantidad de cannabis que nos está demandando la gente. Es un buen problema para tener. Prefiero tener ese claro, no tener clientes. Pero te explica el potencial del mercado. Nosotros tenemos pacientes de un año, literalmente un año de edad, niños con epilepsia que tienen que consumir CBD para reducir altamente los ataques epilépticos, hasta pacientes de más de 100 años, que obviamente le están dando cannabis para que no sienta su cuerpo más. Entonces, el rango es de todo tipo de edades, géneros. Creo que incluso, volviendo al tema latino, es que lo que hemos notado que los que están más rezagados en la aceptación del cannabis son los hispanos.
Y creo que tiene que ver otra vez más por la historia. Por la historia. Por la historia. Por la historia. México con el narcotráfico, Colombia con el narcotráfico y bueno, y todo eso. Venezuela, el narcogobierno y todo esto, obviamente que te crea una... Entonces, nada, creo que por al ahora lo que habría que hacer es estar un poco pendiente en estos últimos días de las elecciones. A ver, yo creo que estratégicamente a Biden le conviene porque si hay un defecto en la campaña de Biden es esa conexión emocional con la gente joven. Yo creo que un tema como el cannabis de repente va a ayudar muchísimo a esos jóvenes que estaban como que... Así como el Despacito de... Exactamente. Sí. Y ojo, no me sorprendería tampoco que Trump lo haga, porque Trump es cínico, él no tiene ideología y como ve que también hay aceptación del Partido Republicano, y si alguien le dice, mira, esto te va a ayudar con votos jóvenes, yo honestamente no lo veo. Yo tampoco lo veo, pero hay algo interesante que leí. Trump decidió echar, incluso comparado con Obama, echarse para atrás en la intervención federal. Está dejando que los estados hagan lo que quieran y no ha habido raids, no ha habido nada donde los federales se metieron, que con Obama sí hubo un par de casos. Sí. Bueno, él usa mucho lo del tema de que si de la posesión y que si metían preso a... O sea, él ha hablado de eso, pero no ha hablado de legalización. Sí. Exacto. Y todos sabemos que Trump nunca consumió ningún tipo de drogas ni alcohol, o por lo menos eso es lo que él dice, o por lo menos drogas ilegales, lo cual creo que es más bien un argumento adicional para la legalización del cannabis. Si Trump no ha consumido cannabis... Sí. Mira, yo Raúl, no he consumido, pero... Raúl, llegó la hora. Llegó la hora. Capaz hacemos ese es el argumento para capaz hacemos un episodio especial llamado Raúl fuma por primera vez. Pago y tipo en un OnlyFans. Sí, me parece bien. Hay un video genial, lo vamos a poner ahí, que son abuelas fumando por primera vez. Sí. Y es la cuestión más genial del universo porque ves lo divertido que es. No es algo oscuro, es algo interesante. Pero ya para concluir, que lo menciono siempre, incluso cuando hablamos de este tema en los dispensarios, es que parte del error de mucha gente que le encanta el cannabis es pensar que el cannabis es para todo el mundo. Y realmente el cannabis no es para todo el mundo como cualquier otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre tengo mucho cuidado a la hora de estar invitando a gente a consumir. Es como que, mira, una decisión muy personal. Y si estás interesado en hacerlo, nada, aquí están los dispensarios donde puedes ir. Entonces, bueno, Raúl. Gracias por este masterclass. Bueno, más o menos. Ya haremos el episodio de Raúl fuma por primera vez. Va a costar plata. Hasta la próxima. Hasta la próxima.